luz y sal. Espero que te sea útil. Voy a decir algo con respecto a los que declaramos, y bueno, quienes de verdad seamos cristianos, que son dos cosas diferentes. Em, ¿Por qué un cristiano verdadero no necesita la psicología? ¿Y por qué un cristiano verdadero no necesita ni siquiera estudiar la psicología ni tratar de encontrarle solución a lo que no tiene que ver con lo humano, en lo humano? Em, Sin empezar a hacer citas bíblicas, quisiera decir rápidamente, nuestra lucha, y eso lo dice Pablo, no es contra carne y sangre, sino es contra principados, potestades, huestes de maldad que se encuentran en los lugares celestiales. Es decir, nosotros no peleamos contra otra cosa que no sea Satanás y su tercio de ángeles que se fueron con él y ahora son llamados demonios. Y eso implica que nuestra guerra es espiritual, no es física. Si ahorita me permites en otro video voy a citarte ese pasaje. Pero ahorita el primer propósito es situar por qué un cristiano no necesita la psicología, ni estudiarla, ni ir al psicólogo, como me ha ocurrido cuando hablo a alguien con el Evangelio en la mano y la persona sale corriendo y va corriendo a tomar terapia psicológica. Nosotros, si en algún caso somos disfuncionales, es psiquiátricamente hablando, es decir, no producimos ciertas enzimas o sustancias o tenemos ciertas conexiones entre el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, que nos permitan tener una vida estable emocionalmente. Es decir, no todo, pese a la caída, está tan roto como creemos. Sin embargo, en algunos casos, depresión, esquizofrenia, Asperger, Torrens y demás, podrían tener que ser paliados con medicamentos, TDHA, etcétera, 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 ¿no? Cuando los medicamentos son necesarios, pero las respuestas en la psicología y las preguntas satisfechas en la psicología es un error de los que dicen, insisto, declaran llamarse cristianos, porque nuestra guerra no es contra carne y sangre. Pero déjame ir detallando. ¿Qué buscamos como origen del problema en la psicología? O sea, el origen de la maldad, el origen de lo malo. Decimos que es las circunstancias sociales, que es el deterioro de la humanidad como sociedad, la falta de sensibilidad, el tratar de estudiar a la mente humana a través de las ciencias naturales, por lo que incluso surgió un movimiento que se llamó el Círculo de Frankfurt y mandó a la psicología al área de las ciencias sociales, que Wilhelm Dilthey habló de las ciencias sociales en 1833, y él le llamó las ciencias del espíritu. El problema de llamar espíritu en los 833 a las cosas era hablar de Dios para ellos. Entonces dijeron no. Entonces después tuvo que aparecer otro concepto y le llamaron filosofías humanas y sociales, y eso ya les gustó, y ahora por eso se llaman ciencias humanas y sociales o ciencias sociales. Y ahí se llevó a la psicología, se sacó de la ciencia natural, porque la ciencia natural había demostrado que lo único que se hace con la ciencia dura es crear cosas para hacer muertes masivas de los seres humanos, y eso los dedujeron de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿dónde está el origen del problema de lo humano? Es decir, ¿por qué podemos ser tan malos, tan perversos, tan lo que sea? Bueno, pues las condiciones sociales. Los que creen en la tabula rasa dicen que el ser humano viene santo, inocente y puro, y lo único que viene a pasar es que tiene padres patológicos, tiene familias patológicas, nace en un entorno social adverso, etcétera, y se va pervirtiendo, pero él no viene perverso de nacimiento. Si te vas a la doctrina freudiana, Freud dice que sí, que nacemos egoístas, y a eso le llama él el ello, y él dice que nacemos deseando tener la provisión de nuestros placeres sexuales
sin ningún tipo de inhibición cultural. Por lo tanto, tiene que aparecer el superyo para ser el inhibidor o castrador de los deseos del ser humano. A grandes rasgos serían como las dos posiciones. La de la tabula rasa, nacemos buenos, santos y puros, pero la sociedad está tan podrida y tan perversa que hay que cuidar eso, porque si no, pues ya tenemos a quien echarle la culpa: al papá, a la mamá, al grupo social, a la clase social, al grado de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y por el otro lado está Freud y los freudianos que dicen: no, es que naces egoísta, naces deseando todo y deseas satisfacer tus placeres sin ningún refreno moral. Entonces, pero ahí la gran pregunta es, bueno, ¿y qué dice o cómo es que lo debemos de entender los cristianos y por qué no tenemos que buscar la respuesta en la psicología? Es decir, no buscarla en el hombre mismo ni en las condiciones del hombre. Entonces me voy a permitir leer lo que Pablo dice en Romanos 2:19, porque es fundamental para poder entender qué está pasando con nosotros, ¿no? Perdón, sí, 18:19, por favor. Si tienes Reina Valera, la cita dice: la culpabilidad del hombre. Y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la verdad es Dios, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pero pues Dios se los manifestó. Repito, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, no está oculto, no está guardado en una bodega. Dios se manifiesta. ¿Dónde? En su creación. Sigo citando: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen evidentes y visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación habla de Dios, porque fue un ser inteligente el que creó las cosas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo no las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. No solo no las hacen, sino que se complacen con aquellos con los que la practican, ¿no? Entonces, ahí está todo lo que la psicología te puedo decir de cuestiones psicológicas.
Ahí está encerrado en Romanos. Escuchaste todas las características de lo que entendemos ahí. Sintetizando y para no alargar mucho el video, simplemente te diré que de que Dios en ese sentido dice, bueno, ok, el hombre ya no quiere verme a mí, ya no le intereso. Desde la caída se empezó a alejar, medio que se acercó a mí, pero después se volvió a retirar. Entonces lo voy a dejar que haga las cosas como él quiera. Y entonces le permitió irse hasta el grado en el que nos encontramos hoy. O sea, tú hoy puedes ir y preguntar, es que mi mamá y mi mamá, a ver, perdón, ¿tienes dos mamás? Sí, claro. Ah, qué bueno, tienes una familia y ya le pusimos nombre, homoparental. Y está muy bien porque los dos se aman. ¿Qué tiene de malo? Bueno, para Dios eso es pecado. Mentí poquito, pero mentí, entonces eso es pecado. Y así te puedes ir siguiendo y mientras más te alejas de Dios, más te vuelves una persona perversa ante Dios. Entonces, ¿cuál es el origen en el cristiano de todos nuestros males? Nuestro alejamiento de Dios desde la caída. Eso, si te vas eh, al Salmo 22, David dice, porque yo nací en pecado desde que me formaron, desde que me formó mi madre, yo nací en pecado, el pecado está delante de mí. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la descendencia de Adán y Adán, él representa a los hombres. Por lo tanto, todos los que venimos de él, venimos en pecado. Todas las mujeres de Eva, Isha, la varona, todas las mujeres vienen en pecado, no tienes vuelta. Es lo que reconoce Freud como egoísmo. Freud viene de padres cristianos, aunque él nunca habla de cristianismo, de hecho él hace su filosofía, perdón, su psicología desde las alegorías grecorromanas y todos sus males están definidos desde los dioses griegos y desde las pasiones griegas. De hecho, por eso en Romanos Pablo hace hincapié en esto que está diciendo, porque ellos tienen ahí sus templos de Afrodita y de Eva y de etcétera, 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 y no eran otra cosa que prostíbulos que mediante el sexo y el alcohol se supone que así llegaban a sus dioses. Entonces, ese es el origen de nosotros desde desde la cristiandad y desde la psicología. Espero que te haya sido útil. Nos escuchamos en el próximo video.